Queridos hermanos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Quería compartir en el día de hoy la palabra con todos ustedes, como hacemos en cada estudio que tenemos, estudio bíblico que le llamamos verdades básicas. Y una vez más queremos comunicar algo que sacamos de la palabra de Dios para nuestra edificación. Entonces queríamos aprovechar el tiempo y poder dirigirnos a Dios para que Él nos guíe en este día. Querido Padre Celestial, gracias te damos, te agradecemos, Señor, por la palabra que está en nuestras manos. Sabemos que tú nos dejaste este libro maravilloso para que podamos aprender las cosas espirituales. Te rogamos que nos guíes, que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que empezamos una serie acerca de la palabra de Dios y la importancia que tiene en nuestras vidas? Cómo nosotros podemos apoyarnos y confiar en la palabra de Dios. Y creo que el último estudio fue que tuvimos la confiabilidad de la palabra de Dios. Podemos confiar plenamente. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios y es la revelación de Dios para nosotros. Así que seguimos viendo algunas cosas importantes. Quería ver con ustedes en este día con qué propósito nos fue dado la Biblia a nosotros. ¿Con qué propósito? Evidentemente que hay muchos propósitos, pero vamos a tomar algunos de ellos para que podamos aprender, que podamos entender, que podamos aplicar. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene al dejarnos este maravilloso libro en nuestras manos, que es un tesoro de Dios para que nos podamos guiar en este mundo? Yo no sé si alguna vez usted leyó o escuchó acerca de la historia de la Biblia, cómo llegó hasta nuestras manos, pero evidentemente que le vendría muy bien conocer por cuántas luchas pasó este libro a través de diferentes épocas, donde fue combatido, donde fue censurada, donde fue prohibida este libro y aún fue quemado por algunos herejes que no querían que el pueblo conozca la verdad de Dios. Pero a pesar de todo, Dios tiene el control sobre este libro. Y por más que hayan quemado y destruido Biblias, nosotros sabemos que siempre Dios tiene alguna copia, algún original guardado por allí para que nosotros podamos reproducirlo y multiplicarlo y darle esto a las personas que necesitan conocer la palabra de Dios. Entonces, yo quiero leer para comenzar un versículo que está en Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dijo el Señor Jesucristo. El cielo y la tierra van a pasar, pero no las palabras del Señor. Y yo le puedo asegurar que todo esto va a pasar. Este mundo va a pasar, los cielos y la tierra, y Dios tiene algo preparado para sus hijos, para aquellos que confiaron en Él. Y le aseguro que está pasando, el mundo está pasando, estamos en la última parte y por todo lo que está aconteciendo podemos ver cómo se aproxima la venida del Señor que viene a recoger a su iglesia en el rapto de la iglesia. Entonces, de todas maneras siempre es bueno recordar cómo el Señor dejó este libro para nosotros y es bueno recordar lo que le costó a muchas personas. La historia habla de muchas cosas. Yo simplemente puedo recordar que cuando existía la Unión Soviética era muy difícil tener una copia de la Biblia. Ellos no permitían, en todo ese imperio que tenían, no permitían la palabra de Dios. Entonces, tener una Biblia era un delito que era castigado severamente. Por eso los creyentes se reunían en lugares secretos, en túneles, en cuevas, se reunían en sótanos
lugares donde las autoridades no sabían que estaban leyendo la Biblia. Pero muchas veces algunos de ellos tenían que pagar con su vida o muchos años en cárcel. Así que es importante. En ese tiempo había iglesias que circulaban con más de 100 personas que tenían una sola Biblia, una sola copia de la Biblia, y se la iban pasando uno a otro para que la leyeran unos días y que la compartiera con otro. Qué valor que le daban a la palabra de Dios. Desgraciadamente hoy tenemos 2, 3 y 4 Biblias en nuestra casa, pero evidentemente que muchas de ellas están juntando polvo, nosotros no la abrimos. ¿Por qué? Porque lo más interesante no es tener una Biblia, lo más interesante es saber lo que contiene la Biblia, lo que dice adentro de la Biblia. Por eso necesitamos estudiarla. Y como es un libro tan grande en toda la capacidad de sabiduría que nos puede transmitir, todos los días de nuestra vida podemos ir a buscar un poco de esa vasta sabiduría que tiene Dios allí. Así que mi propósito en el día de hoy es que conozcamos por qué nos fue dejada, esos son los propósitos, por qué nos fue dejada la palabra. Entonces, si usted anota, si usted tiene un papel y un lápiz y quiere anotar, le voy a dar algunos puntos por qué nos fue dejada la palabra de Dios. Número 1, empezamos. Porque nos alumbra para conocer la verdad. Y este título se desprende de un versículo que vamos a leer ahora. Porque nos alumbra para conocer la verdad. Si usted va a 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, 2 Pedro 1, 19, yo le voy a leer y se lo voy a leer a usted, solo anote la citación. 2 Pedro 1, 19, después usted lo estudia, pero yo se lo voy a leer ahora. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué interesante lo que dice aquí. Está diciendo que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Por eso decimos que el primer punto es porque nos alumbra para conocer la verdad. Entonces hay algunas cosas que yo tengo que saber. Algunas verdades básicas es que en primer lugar nosotros vivimos en un mundo en tinieblas, en un mundo en oscuridad. Y aunque usted diga, bueno, pero yo veo la luz del sol, yo veo que hay luz en este mundo, yo me refiero a las tinieblas espirituales, la oscuridad espiritual que hay en este mundo. Este es un mundo en tiniebla, donde usted va a encontrar que hay personas que no pueden entender las verdades de Dios. El ojo humano puede percibir lo que es lo físico, lo tangible, lo que nosotros podemos ver hasta cierto punto, pero no puede percibir las verdades que Dios quiere mostrarnos, porque se disciernen espiritualmente. Están los ojos físicos, pero aún están los ojos de la fe, para que yo pueda entender la palabra de Dios. Para poder ver las cosas espirituales, un hombre necesita una luz especial, y esta es la luz especial que Dios nos dejó para ver esas verdades. La palabra de Dios. Y la ilustración aquí de la antorcha, habla de la antorcha porque es la antigua iluminación, o sea, la luz primitiva, era simplemente un fuego que arrojaba luz. Y es interesante que aquí está hablando de lo que proyectaba la luz. Podíamos ver las cosas, podíamos conocer y ver las dimensiones que tienen, por eso tenemos nuestra vista, tenemos la luz para apreciarlas. Así que aquí la ilustración de la antorcha es para que nosotros podamos ver lo que es la palabra. Nos va a iluminar en un lugar oscuro que es donde estamos viviendo en este mundo. Pero gracias a Dios conocemos al Señor Jesucristo y tenemos su Biblia, la palabra de Dios, para guiarnos en este mundo. Entonces, para eso nos dejó este libro precioso, el Señor Jesucristo. Sin la Biblia, nuestra visión es realmente nula. O con mucho optimismo
podemos decir que tenemos una visión distorsionada de la verdad, pero yo diría que es nula. ¿Por qué? Porque no alcanza la capacidad humana para entender cosas espirituales. Entonces, a mí me gustaría leerle un versículo que está en Salmo 119, 130, que me gusta este versículo muchísimo. Salmo 119, 130, dice así, es muy sencillo, escuche lo que dice. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mire qué sencillez, pero qué profundidad. La exposición de tus palabras, cuando yo abro la Biblia, cuando yo estudio la Biblia, cuando mis ojos están puestos sobre la palabra de Dios, dice que alumbra, la Biblia alumbra mi entendimiento. Por eso al comenzar nosotros le pedimos que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé luz para entender. Entonces, ahora ya estamos sobre la palabra de Dios y esto es lo que nosotros necesitamos, esa luz que irradia a nuestra mente, a nuestro corazón para entender esas verdades. Entonces, alumbra y hace entender. Y esta es una verdad tremenda. Alumbra y hace entender. Cuando me alumbra yo puedo entender las cosas, pero en la oscuridad no entiendo muchas cosas. ¿Ok? Ejemplo. ¿Qué cirujano se podría atrever a hacer una operación en la oscuridad? Sería una locura, ¿verdad? Un cirujano con el bisturí en su mano podría hacer un desastre en el cuerpo de una persona, podría mutilar a una persona porque no tiene luz, no tiene visión. Bueno, es importante la luz que nosotros podamos tener acerca de la palabra de Dios. Un artista, para hacer un buen cuadro, necesita la luz. Nunca lo podría hacer en la oscuridad. Solamente quiero explicarle la importancia de ver las cosas. Cuando yo voy a la palabra de Dios, es la luz de Dios que me abre mis ojos espirituales, abre mi corazón, mis sentidos. No solamente dice que me da sabiduría, sino que me hace entender, alumbra y me hace entender. Por lo tanto, la palabra de Dios es irreemplazable para conocer la verdad. Solo leyendo este libro usted puede entender lo que Dios hizo para que usted y yo seamos salvos. Mire, leyendo este libro podemos entender lo que Dios hizo para la salvación del hombre. Y usted lo puede aplicar y puede conocer la salvación que Dios preparó para usted. Así que es importante que yo pueda comprender que la palabra de Dios fue dejada para alumbrar la verdad. Yo puedo conocerla. Segundo punto. Tiene poder para engendrar vida. La palabra de Dios tiene poder para engendrar vida. Y aquí hay otra citación que usted tendría que anotar. Santiago 1:18. Mire lo que dice. Santiago 1:18. Yo se lo leo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Repito y escuche y entienda esto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Se da cuenta el valor de la palabra de Dios? Él nos hace nacer por la palabra de Dios. O sea que esto es importantísimo. Si una persona quiere conocer a Cristo, es importante que nosotros le podamos transmitir la palabra de Dios. Aparte de la explicación de nuestras palabras, tiene que escuchar la palabra de Dios. Es algo clave. Mire, cuando el Espíritu Santo está obrando en una persona, siempre lo va a llevar a la palabra. Cuando el Espíritu obra en un corazón, siempre lo va a llevar a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para generar vida. Generar vida. Cuando se conjuga el Espíritu Santo y la palabra de Dios, allí es donde se genera vida. Es como un nacimiento físico, o sea, es una similitud, no es exactamente igual, pero es como un nacimiento físico. Para que haya un nacimiento físico necesitamos un hombre y una mujer.
Y por supuesto, en esa conjugación hay una nueva vida. La palabra de Dios y el Espíritu Santo generan una nueva vida. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es la obra de Dios en el corazón de una persona. Ahora, esto lo explica el Señor Jesucristo a Nicodemo cuando se lo encontró en aquel día maravilloso, donde Nicodemo quería conocerlo, pero era como que tenía miedo de que lo vean a él entre la multitud. Entonces fue a seguir al Señor Jesucristo de noche para que nadie lo reconociera. Pero el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente, versículo Juan 3:5, anote Juan 3:5, Evangelio de Juan 3:5, dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El agua es la palabra de Dios. Es decir, varias veces en la Biblia habla de la palabra, el símbolo de la palabra como el agua. El agua representa. Y Pablo habla del lavacro de la palabra. Y usted lo va a encontrar. Simplemente busque una concordancia y va a encontrar los versículos que hablan que el símbolo del agua es hacia la palabra. Hay otros símbolos. Pero aquí está diciendo y explicando lo que veníamos diciendo nosotros, el que no naciere del agua y del Espíritu. Antes decíamos, cuando el Espíritu Santo obra en la vida, lo hace con la palabra. Y el Señor Jesucristo le dice esta verdad. Y Nicodemo conoció la verdad, porque le vamos a ver en el Evangelio más adelante que él había aceptado a Cristo como Salvador. Así que Dios le dio su inspiración al primer hombre que creó. Y le voy explicando acerca de esta verdad. Dios le dio su inspiración al primer hombre que creó, Adán. Cuando digo inspiración, estamos hablando de exhalar. Y recuerda usted que Dios hizo un hombre de la tierra, del polvo de la tierra, y seguramente lo habrá mezclado con agua, tomó consistencia, hizo una figura perfecta de las manos de Dios, pero después sopló en su nariz aliento de vida. Eso es inspiración. Nosotros inspiramos, o sea, aspiramos y exhalamos. Inspiración es lo mismo que exhalación. Así que usted tiene que entender, cuando Dios nos dio la palabra inspirada, estaba soplada por el Señor. O sea que la palabra tiene vida. Lo dice Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz. Por eso tiene ese poder de engendrar vida. Yo necesito la palabra de Dios para generar vida, porque mis propias palabras, ni las palabras de un ser humano generan vida, pero la de Dios sí. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer esta verdad, que la palabra tiene poder para engendrar vida. Número 3, le voy a dar otro punto. Para que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Este libro maravilloso, la Biblia, nos fue dejado para que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Le voy a leer otro versículo. Usted anote Juan 20:31. Repito, Juan 20:31 dice lo siguiente: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire esto, qué especial. Aquí hay dos propósitos. Dice el versículo, yo lo tengo delante de mis ojos, usted léalo después o ahora, pero dice, pero estas cosas se han escrito, hablando de la Biblia, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando yo leo la Biblia, puedo entender que el Señor Jesucristo, el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Me lo explica la palabra muchas veces para que yo lo entienda. Así que yo puedo creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ahí viene el segundo propósito en este mismo versículo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
no solamente puedo ver que me da a mí la fe para creer y poner mi vida en las manos de Dios. Es decir, que es mucho más que conocer, es mucho más que leer mecánicamente, sino que Dios tiene poder en su palabra para que usted ponga su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí es otro punto importante que yo tengo que entender para poner nuestra fe en el Señor Jesús. Así que aquí están los dos propósitos. El Espíritu Santo y la palabra van a despertar mi fe. Vuelvo a lo de antes para unir todo. El Espíritu Santo, cuando obra en la persona y cuando me lleva a la Biblia, a la palabra de Dios, hay algo que produce, que genera en mi vida, que es la fe. La poca fe que nosotros tenemos. Aquella pequeña fe que nos hace mover diariamente, porque sin fe no voy a ningún lado, me quedo en mi casa. Pero tenemos un poco de fe. Pero aquí nos habla de la fe espiritual, la fe que yo pongo en el Señor Jesucristo. No es solamente tener fe, porque yo puedo tener fe en un cuadro, en una estatua, en una montaña, en un palo, pero eso no me da ninguna salvación a mí. Cuando yo pongo mi fe en el objeto que es el Señor Jesucristo, allí yo puedo lograr ser salvo. Así que esa es la fe salvadora. Entonces, está escrita para que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Fíjese cómo la Biblia nos lleva a nosotros a encontrarnos con nuestro Creador. Otro punto le voy a dar, si usted está anotando allí, el número 4, es la otra razón. ¿Por qué es suficiente para las necesidades de nuestro corazón? La Biblia es suficiente para las necesidades de nuestro corazón, que son muchas necesidades, pero aquí tenemos las básicas para guiar nuestra vida. Si usted no tiene sabiduría en esta vida, usted la va a pasar mal, porque no va a entender muchas cosas, pero cuando está cerca de la palabra de Dios que ilumina la verdad, usted va a entender mucho más la vida, porque la vida tiene una razón de ser y Dios la sabe y Dios quiere mostrársela, pero vivir sin propósito es lo más duro que le puede tocar. Así que yo lo quiero llevar a otro versículo que está en 2 Timoteo. Por favor, busque 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3:16. Y repito el título, porque es suficiente para las necesidades de nuestro corazón. 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay 4 cosas que hacen la palabra de Dios en nuestra vida que justamente es suficiente para las necesidades de nuestro corazón, para andar en este mundo. En primer lugar, dice que la palabra, la escritura inspirada por Dios es útil para enseñarnos a nosotros, enseñarnos todo lo que es correcto según Dios. Usted va a entender que este es un manual que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros podamos entender lo correcto. ¿Qué es lo correcto de las cosas, de la vida, de nuestras acciones y nuestras actitudes? Lo correcto según Dios. Usted va a entender la sabiduría de lo alto, porque usted va a escuchar muchas opiniones en este mundo. Hay muchos maestros, profesores. Si usted va a Facebook, se va a encontrar con tantas personas diciéndole tantas cosas, pero muy pocas les van a guiar a la palabra de Dios. Le van a dar el consejo de buscar en la palabra la verdad. Entonces, dice que es útil para enseñar todo lo que es correcto. Escuchar a Dios más que escuchar al hombre. En segundo lugar, dice que es útil para redarguir. Y esta es una palabra que a veces no entendemos, no usamos mucho. Está en el diccionario, pero no usamos esta palabra. Pero redarguir está diciendo que nos lleva a ver lo incorrecto en nuestra vida. Es como revolver algunas cosas y ponerlas en orden. Dice, esto está mal.
redarguir. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es que redarguye nuestra vida. Nos dice las cosas que están mal, para que nosotros podamos arreglarlas. Pero lo primero que nos dice es el pecado que hay en nuestra vida. Redarguir. El Espíritu Santo redarguye de pecado. Entonces, es útil para enseñar, pero es útil para redarguir. Nos lleva a ver lo incorrecto, porque yo naturalmente pienso que estoy bien. Pero cuando voy a la Biblia me doy cuenta que no estoy tan bien. Esto es redarguir. Ahí me doy cuenta que yo tengo que cambiar cosas. En tercer lugar, usted va a ver que dice este versículo que es útil para corregir. Esto es otra cosa. No estamos hablando de sinónimos, estamos hablando de cosas diferentes. Para enseñar, para redarguir, y lo tercero es para corregir. ¿Qué significa esto? Enderezar lo torcido y llevarlo a lo que es correcto. Es como cuando uno se disloca un brazo, el hombro, y alguien tiene que ponerlo en su lugar. Esto es corregir. Y muchas cosas hay que corregir en nuestra vida porque están mal. Ahora, si yo no reconozco eso, soy un necio. Pero la palabra está para que yo pueda entender que hay cosas para corregir en mi vida. Y en cuarto lugar, usted se va a dar cuenta que ahí dice el versículo para instruir. Esta es otra cosa. Es una cuarta cosa diferente. Para instruir. ¿Qué significa esto? Nos da los principios para no salirnos del camino correcto. Es decir, yo arreglé mi situación, pero ¿cómo sigo adelante? Porque yo soy vulnerable, puedo volver a desviarme. Bueno, la palabra de Dios es para instruir. Nos da principios, allí tenemos principios en la palabra, para no salir del camino, para no desviarnos otra vez y perdernos. Así que yo necesito la palabra diariamente para volver al camino correcto. Entonces, le voy a dar una razón más y con esto termino. Para tener victoria sobre el pecado. Número 5 sería este punto. La palabra de Dios nos fue dada para tener victoria sobre el pecado. Salmo 119 nos dice esta verdad. Salmo 119, versículos 9 al 11. Escuche lo que dice. Salmo 119, 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 3 versículos maravillosos que nos van a proteger del pecado. Recuerde, siempre el pecado va a interrumpir la comunión con Dios. El hombre con Dios se interrumpe, hay una barrera que es el pecado. Ya sea que usted sea un cristiano o no, su problema es el pecado. Y eso, cuando nosotros entendemos, cuando conocemos a Cristo como Salvador, no significa que ya no voy a pecar. Significa que el pecado se quiere apoderar de mí y yo tengo que estar atento. ¿Por qué? Porque siempre es una debilidad. Recuerde que tenemos todavía la naturaleza antigua, la naturaleza pecaminosa, que va a estar con nosotros hasta que este cuerpo muera. Pero tenemos el poder de dejar de pecar y el poder en la palabra para tener victoria en el pecado. Entonces, aquí está diciendo perfectamente, el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. El salmista buscaba de no pecar, pero dice que buscaba algunas cosas. Número 1 dice que él lo buscaba limpiando su camino, su andar diario. Usted tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios cada día. No es cada semana, no es cada domingo, es cada día. Cuando habla de limpiar el camino, está hablando de andar, el andar diario, nosotros en este mundo. Después nos habla de buscar su dirección. Número 1, limpiar su camino, buscar su dirección. Le dice, no dejes desviarme, Señor, de tus caminos, de tus mandamientos. Él no quería desviarse. Entonces, la palabra es para que no me desvíe. Recién lo acabamos de ver. Para que no me desvíe, por eso necesito una guía diaria. Como el GPS nos guía hasta cierta dirección, nosotros tenemos la palabra que nos guía a cada uno de nosotros.
Y después dice, guardando tu palabra. ¿A dónde la voy a guardar? En mi corazón. No es guardarla en un estante, guardarla en un baúl o en alguna cosa. La palabra de Dios la guardo en el corazón. Es decir, en mi mente. En mi mente. La tengo allí a mano para usarla en el mejor momento. Recuerde, Jesús nos dejó su ejemplo para vencer el pecado. Y usted tiene que tomar ese ejemplo. En Mateo capítulo 4 va a ver cuando el Señor Jesucristo fue tentado y siempre Él respondió lo mismo. Y varias veces el tentador le tentó, por lo menos 3 veces intentó hacer caer al Señor Jesucristo. Pero el Señor le contestó 3 veces lo mismo. Le dijo, escrito está, hablando de las Escrituras. Entonces Él recurrió a las Escrituras para rechazar el pecado. Haga lo mismo, mi hermano. Escrito está. Cuando usted se aproxima a la palabra de Dios y usted la lee, la aplica, la medita y la aplica a su vida, usted va a ver que tiene victoria sobre el pecado. Son consejos que parecen sencillos, pero que nos van a llevar a la victoria en Cristo Jesús. Bueno, mi hermano, estamos terminando, el tiempo se nos acabó. Y yo quisiera que estos 5 principios usted lo pueda poner en práctica. Usted va a ver que Dios va cambiando su vida. Muchas gracias por su atención y pronto nos vamos a ver. Que Dios le bendiga.